¿Qué tal? Buenas tardes, me llamo Emanuel Silva y hoy quiero platicarles de un tema muy importante, que es ¿por qué elegí Herbalife? Y bueno, vamos empezando. Eh, Cuando yo conocí la empresa, todavía en ese entonces no tenía un trabajo estable, no tenía una forma de cómo subsistir. Entonces, en ese momento fue cuando llegó esta oportunidad de asistir a una reunión de Herbalife. Entonces ahí me di cuenta de muchas cosas, de muchos mitos que antes yo pensaba sobre la empresa. Por ejemplo, yo antes pensaba que la empresa solamente entraba pura mujer, ¿sí? Pura mujer, pura ama de casa, que tenía tiempo libre y que podía hacer esa actividad. Es lo que yo me imaginaba. Aparte también pensé que era una empresa solamente donde entraba gente que no estudió, que no tenía un trabajo, en ese caso como yo en ese entonces. Entonces esa era mi imaginación cuando yo asistí a esa primera reunión. Una vez ahí en la reunión me di cuenta que estos dos mitos que yo traía no eran ciertos. No eran ciertos. ¿Por qué? Porque comencé a darme cuenta que asistía o iba gente que tenía una o hasta dos carreras. Me comencé a dar cuenta que había gente que tenía negocios tradicionales, pero que se decantaron por esta empresa. Aparte también me di cuenta que no solo era para mujeres, como era mi imaginación, sino que también era para hombres, incluso estudiantes, hombres estudiantes. Entonces ahí fue cuando comencé a ver realmente que esto era una muy buena oportunidad para mí. ¿Por qué? Porque en primera era una actividad, o es una actividad, sigue siendo una actividad donde no te piden ciertos estudios, donde no te piden requisitos como normalmente nos los piden en un trabajo normal, horario, presentación, estudios, lo que decía, y todo ese tipo de cosas que siempre nos encontramos allá afuera. Entonces, eso fue una de las cosas por la que la empresa me llamó muchísimo la atención. Ahora, también ofrece algo muy importante para mí, que en ese entonces también fue de las cosas por las que me hizo decantarme por esta empresa, que fue que te ofrece desarrollo personal. Porque en la escuela no nos dan, en nuestra casa pues nos dan lo poco que nuestros papás pueden ofrecernos. Pero realmente el desarrollo personal es importantísimo actualmente, porque no solamente tiene que ver con el negocio de Herbalife, sino con todos los negocios en general. Aquí fortaleces tu carácter, aquí modificas tu forma de ser, aquí tienes que desarrollar una actitud positiva todo el tiempo, porque también puedes desarrollar una actitud negativa, eso también se desarrolla. Entonces aquí lo que hacemos es que todo el tiempo tenemos o mantenemos una actitud muy buena. Otra de las razones por la que escogí Herbalife fue por un tema importantísimo que en ese entonces en mi familia hacía falta, que era la salud. En ese entonces mi mamá tenía algunos problemas de salud, ella en algún momento se los puede comentar o contar, pero yo me daba cuenta que con el medicamento tradicional, con lo que todos venimos acostumbrados, no la íbamos a hacer. Sí, era un problema muy fuerte, era un problema que requería de otras cosas y no tanto medicamento. Entonces, en ese entonces, para mí fue muy importante entrar a la empresa, porque comencé a adquirir los productos más económicos, comencé a adquirir información que un doctor normal, un doctor general no te va a dar y no te da. Ajá. Y ahí me fui dando cuenta que había cosas nuevas, que hay cosas fuera de lo común. Y Herbalife y todo lo que rodea a Herbalife es eso, son cosas fuera de lo común, cosas que nadie o muy poca gente te va a decir en este caso. Entonces me di cuenta también que algunas cosas que yo tenía, ajá, algunas cosas en salud me refiero, que yo tenía no eran normales. Por ejemplo, en ese entonces a mí me pasaba mucho que yo tenía mucha flojera, ajá, o cansancio, como algunos lo conocen, cansancio corporal. Entonces te das cuenta que eso no es normal. En ese entonces yo tenía 20 años y me daba cuenta que eso no era nada normal, que a los 20 años ya tuviera fuertes problemas de cansancio crónico, tenía problemas con los riñones, tenía problemas con la vista, ajá,
tenía muchos problemas con el acné, también sufrí esa parte. Entonces me di cuenta que son cosas que tal vez no duelen, ajá, y por eso mucha gente las deja pasar, ¿sí? Mucha gente padece de algunas cosas que yo acabo de mencionar, pero como no duelen, ajá, no le toman la importancia que deberían tomarle. Entonces son problemas que a la larga se siguen desarrollando, siguen creciendo y no te das cuenta, pero después te lleva a un problema un poco mayor, después a un problema un poco mayor, después más y más y más. Y desgraciadamente para mucha gente se vienen o se desencadenan otras enfermedades más fuertes que ya cuando las detectan pues ya es demasiado tarde. Ahora, en la cuestión laboral, en ese entonces yo no tenía un trabajo estable como le decía al inicio del video, sino que yo trabajaba en lo que fuera surgiendo. Me iba al campo, me iba de ayudante de albañil. En ese entonces también trabajé un tiempo en el INEA para aplicar exámenes a los adultos mayores. Entonces, lo que me gustaba de esas actividades era que yo visitaba o conocía otros lugares. Eso es lo que me gustaba. Pero lo que no me gustaba obviamente era el sueldo, lo que ganaba en ese entonces. Entonces, en realidad, no tenía un trabajo estable donde dijera, no, pues esta semana voy a trabajar en esto y la otra semana también voy a trabajar en eso mismo, el siguiente mes voy a trabajar en lo mismo. O sea, no tenía esa seguridad, sino que todo dependía de cosas externas. Ajá. El campo, pues obviamente cuando había épocas en donde habría que sembrar, habría que deshiervar, habría que cosechar, ¿no? Como ayudante de albañil lo mismo. Cuando salía la oportunidad de construir algo, pues obviamente había oportunidad de trabajar. Ajá. Y en el INEA, pues solamente eran, no sé, una semana cada mes que había trabajo. Entonces ni siquiera era toda la semana completa, sino que de esa semana donde habría que aplicar exámenes solamente eran 3 días. 3 días, entonces realmente ahí solo trabajaba 3 días al mes. No era un trabajo donde yo tuviera más aspiraciones o donde yo pudiera ganar más. Ajá. Entonces eso fue que me hizo también como que voltear los ojos hacia Herbalife y decir, a ver, si aquí en Herbalife me están ofreciendo desarrollo personal, que en ese entonces yo no sabía muy bien a qué se refería, pero que me gustó el concepto y fui adentrándome más, conociendo más y me fue gustando mucho ese tema muy importante. También me ofrecía salud, que en ese entonces tanto mi mamá como mis hermanos y yo pues como que nos hacía falta un poquito. No puedo decirles que yo estaba enfermísimo y que necesitaba muchísimas cosas, porque no, la realidad es que no. La que necesitaba en ese entonces era mi mamá. Tal vez yo son cositas que a lo mejor en ese momento eran pequeñas, pero que yo ya ahorita aquí en Herbalife viéndolas, sé que si yo hubiera dejado pasar eso, hubiera dejado crecer esos síntomas, en algún momento iban a ser otro tipo de enfermedades que sí iban a ser muy graves, ¿no? Y ya viéndolo del lado laboral, pues lo mismo, exactamente lo mismo. Yo no aspiraba a otros trabajos, porque también yo solamente en cuestión de estudio solamente tengo hasta la secundaria, no tuve la oportunidad de estudiar un poco más, ajá, entonces realmente no tenía tantas posibilidades, ajá, de trabajar en algo que me pagaran bien, ¿sí? Entonces fuera de todo eso, aquí Herbalife para mí sí fue como que mi salvación, porque aquí he tenido la oportunidad de desarrollarme como persona, como distribuidor, incluso hasta como hijo, ¿no? Como hijo, como hermano. ¿Por qué? Porque a lo mejor antes de Herbalife sí daba un montón de problemas, ajá, daba un montón de preocupaciones, todo ese tipo de cosas, y ahora pues por lo menos ya no das esos problemas, ya no das esas preocupaciones. Ahora ya por lo menos tu familia sabe que tú estás en el club de nutrición, ajá, tu familia sabe que estás en la capacitación, ¿sale? Por lo menos ya tienen la seguridad de que estás haciendo algo productivo. A lo mejor aún no tengo lo que yo quisiera tener, ajá, pero ya tengo como que la idea, ya tengo como que los planes, ya tengo como que la capacidad mental incluso
para poder planear todo eso y llevarlo a cabo. Entonces, eso fue lo que me hizo a mí como que escoger esta empresa, ajá, y no escoger un trabajo tradicional, un trabajo normal donde no tenía la seguridad, ajá, de que me fuera bien ahí, ajá, de que no tenía la seguridad de que fuera a trabajar muy seguido o por mucho tiempo ahí. Entonces, esas fueron algunas de las razones por las que yo elegí esta empresa como tal. Ajá. A mí me da muchísimo gusto viendo todo lo que está viniendo para todos los nuevos que están ingresando, no solo distribuidores, sino también clientes. Me doy cuenta que este Herbalife de ahorita, del 2021, es completamente diferente al Herbalife de hace 3 años, de hace 6 años. Me doy cuenta que es completamente diferente al Herbalife de hace 10, de hace 20 años, ¿sale? Me da mucho gusto que la empresa se va renovando, se va actualizando, con todo esto que está pasando en toda la sociedad, también la empresa se va actualizando, y eso me da muchísimo gusto porque me da la seguridad de que dentro de 5, dentro de 10, dentro de 15 años la empresa va a seguir vigente, se va a seguir transformando, y eso quiere decir que esta empresa tiene muchísimos años por delante. Y bueno, pues les dejo este video. Espero que les guste y pues nos vemos. Que tengan bonita tarde.